la reseña histórica nos va a ayudar a entender cuál es la posición judía frente a este tema. Y otra aclaración, que cuando yo digo posición judía, en la práctica estoy hablando de mi visión de las fuentes. Porque ustedes saben que el judaísmo, a través de todas las épocas, es una cultura y una exégesis oral, más que nada, de un texto sagrado que lo que le permitió perpetuar en el tiempo es justamente esa apertura de pensamiento, ¿sí? Y el hecho, esto lo vamos a ver en la última etapa de lo que la reseña histórica, y el hecho de que es imposible en casi cualquier tema del pensamiento judío comprarse un librito que nos diga exactamente qué es lo que piensa el judaísmo sobre esto, pues no existe. El librito tendría que tener millones de páginas, ¿sí? Y solamente podemos ver ahí las discusiones que existieron entre las diferentes corrientes del pensamiento y los diferentes personajes. Rápidamente, vamos a empezar por el libro más sagrado del judaísmo, la Torá, en el cual, para resumir la nueva versión, no se recuerda absolutamente ni una vez, ni hay ningún indicio, pero ninguno, acerca de algún tema que se parezca a la vida después de la muerte. No existe. Ahora cada vez que yo pruebo el micrófono yo voy a tener la sospecha de que estoy diciendo algo mal, me están mandando una señal de algún lugar. No existe. Es increíble, digamos. ¿Cómo se dice? Los patriarcas, por ejemplo, ¿cómo mueren en la Torá? Una expresión realmente hermosa. Dice, cada vez que muere un patriarca, dice que lo que hace en realidad es agregarse a sus antepasados. Digamos, no se utiliza ni la palabra muerte. Es como que es parte de una cadena, de una herencia, en este caso cultural, espiritual, pero no se nos dice absolutamente nada. El primer patriarca, Abraham, lo que le es muy importante a él, hay casi media porción de la Torá dedicada a ese tema, le es muy importante comprar un lugar de entierro familiar. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Hebrón, compra, que existe hasta el día de hoy ese lugar, ¿sí? La cueva de Machpelah, y ahí son enterrados 6 de los 7 patriarcas y matriarcas que tenemos, porque hay una matriarca que es enterrada bastante cerca de ahí, pero no hay. Y es una pregunta muy interesante, ¿por qué? Pero no tenemos tiempo para eso. Pero Jacob entierra a su amada Rachel, no junto con toda su familia, con una especie de simbolismo, porque era un amor que en realidad siempre tenía algún problema. Y siempre era un amor idílico que nunca se llevaba a concretar, siempre había un problema para concretarse, y entonces Rachel también queda como afuera, queda como la que no la tenemos aquí, sino que está siempre en algún tipo de lugar ideal al cual no llegamos. Vamos ustedes saben que el Tanaj, la Biblia judía, tiene 3 partes. La segunda parte es de los profetas, y la tercera parte tenemos libros especiales llamados escritos. En la parte de los profetas, no sería verdad decir que el tema de la vida después de la muerte no existe. No sería verdad. Pero es increíble. También es increíble que en todos los profetas de Israel, tengamos que
tratar de buscar y rebuscar algún texto que nos sea significativo o que nos diga realmente algo, porque no se ve a primera vista. Es decir, existe el tema, pero es marginal. Es marginal. Y muchos traen al profeta Isaías en algunas profecías, sobre todo en la exégesis después cristiana, van a decir que Isaías habla de la vida después de la muerte. Es realmente una exégesis porque es muy difícil verlo directamente en el texto. Lo que sí trae Isaías es un párrafo, a lo mejor el más conocido de su libro, que dice que en aquel momento, en ese momento futuro, van a vivir juntos. ¿Quiénes? ¿Qué animales ponen como ejemplo? Dice, no dice el león, dice el lobo con los corderos. El lobo con los corderos. ¿Y eso es un símbolo de qué? Que va a venir el Mesías. No, pero no es un símbolo de la vida después de la muerte, sino que es un símbolo de que en el final de los días, digamos, el elemento más importante que va a representar el final de los días, que acá no sabemos exactamente a qué se refiere, es el tema de la paz. Es el tema de la paz. ¿Ok? Pero no sabemos si es cuando todos estemos, que eso sea en otra vida. A lo mejor puede ser algo, a lo mejor puede ser la utopía de este mundo. Recuerdan el primer ministro de Israel, Menachem Begin. Recuerdo que tenía un chiste que decía: esta profecía de Isaías es fantástica, pero mientras tanto nosotros queremos ser el lobo. Digamos, solamente eso, ese pasaje tan famoso, habría que interpretarlo y reinterpretarlo y ver si tiene algo que ver con algún indicio, pero en la práctica, digamos, el resultado finalmente va a ser lo que dije antes. El tema es marginal, y la prueba de que sea marginal es que los exégetas tienen que hacer un esfuerzo tremendo para sacarse. No se ve a primera vista, pero para nada se ve a primera vista. En los escritos, sí, la tercera parte donde está, por ejemplo, el libro de Esther, el libro de los Salmos, el libro de Job, etc., en ninguno de esos libros hay ningún tipo de indicio acerca de algo que tenga que ver después de la muerte. Solamente hay, en el último de los libros de los escritos, hay un profeta muy raro porque es muy tardío y es un libro escrito casi en su totalidad en arameo, no en hebreo, que es el profeta Daniel. En el profeta Daniel sí hay, digamos, los estudiosos del profeta Daniel, que son muy pocos, porque es un libro muy raro, como dije, dicen que ahí empieza a aparecer esta idea, pero está claro que empieza a aparecer, porque esa idea empieza a aparecer en muchos otros lugares de la Mesopotamia, en la cual fue escrita ese libro. Y el libro de Daniel es muy posterior, casi se toca con la cultura helénica. Es decir, es muy posterior a todos los libros de la Biblia judía, absolutamente a todos. Pero para resumir el tema de la Biblia, Gurnisht. Nada. Es decir, o poquito que hay que verlo con un microscopio o con un telescopio, no sé cómo quieran, ¿no? Pero no hay nada acerca de este tema que a todos nos moviliza tanto. Una palabra sobre
la literatura rabínica. Ustedes saben que la literatura rabínica, que es la principal exégesis a la Biblia, el libro principal es el Talmud, ¿verdad? El Talmud, cual tenemos dos versiones, una que es así, que es el Talmud que fue editado en la tierra de Israel, y otra que es así, que es el Talmud que fue editado en las escuelas de estudio de Babilonia. El Talmud abarca todos los temas de la vida, digamos, hay derecho familiar, derecho civil, derecho penal, cuestiones que tienen que ver más con rituales, etcétera, etcétera. En el último capítulo de un tratado que no tiene absolutamente nada que ver, que se llama el Tratado de Sanedrín. ¿Saben? El Sanedrín era el gran tribunal en la época del Talmud, que era como la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? ¿Cómo se llama aquí en México también? La Suprema Corte de Justicia. El último de los capítulos, que es el capítulo... ¡Qué miedo me da esto! El capítulo número 10 es una recopilación de lo que llaman leyendas o midrashim acerca de el mundo venidero. No es exactamente la vida después de la muerte, sino lo llaman el mundo venidero, es decir, Olam Abba, el mundo que va a venir. Yo recuerdo, fue uno de los, cuando comencé mis estudios todavía en Buenos Aires, que antes de ir a Israel, uno de los capítulos del Talmud que estudiamos ahí. Y es increíble porque uno ve la acrobacia que hicieron los rabinos del Talmud para justificar que la visión de que existe algún tipo de vida o de mundo después de la muerte, que eso está en las fuentes, es decir, en la Biblia. Y es una tremenda acrobacia, a veces también es como media graciosa, porque cortan versículos en la mitad, o los dan vuelta, etcétera, etcétera. Pero si tengo que resumir en realidad, recuerden, el Talmud de Babilonia es así. Y es un capítulo de un tratado de los, creo que hay 66 tratados, que trata sobre este tema. Uno solo. ¿Sí? No puedo negar que esto que se llama Olam Abba, el mundo venidero, es algo que no existe. La verdad que existía, esa es una creencia que ya existía. Pero desde el punto de vista estadístico, está a la vista que era absolutamente también marginal. ¿Ok? Era marginal con respecto, no sé, al derecho familiar, al derecho civil, al derecho penal, a todas las leyes de, no sé, de cómo decir las bendiciones todos los días, ¿no? Es algo absolutamente marginal. Y acá viene la etapa de la... me estoy salteando algunos siglos, si lo estoy haciendo muy esquemático, pero en la etapa de la filosofía judía medieval, que es una filosofía que se produce en muchos centros culturales, sobre todo en los centros islámicos, es decir, en España obviamente, también en la Mesopotamia, también en el norte de África, y luego también va a ser en centros que estaban bajo el control cristiano, como en Francia, Alemania. Y voy a dar solamente dos ejemplos, podrían haber varios, dos ejemplos de filósofos medievales. Uno es del siglo X, que vivió en Babilonia, ¿sí? Donde es hoy en día Irak, llamado Rabbi Saadia Gaon,
considerado posiblemente el primer gran filósofo de la historia judía. ¿Qué es lo que dice Saadia Gaon? Que todo su intento de justificar la tradición de Israel desde el punto de vista filosófico, y él luchaba en su época contra los caraítas, que recuerdan que era, hoy en día casi no existe más, llegaron hasta el siglo XIX, pero en la Edad Media y antes son la secta ideológica contra la cual la mayor parte de los judíos luchan ideológicamente, porque la principal idea de ellos era no reconocer la tradición rabínica, sino decir nosotros somos, aquí hay una palabra muy interesante para aprender, nosotros somos fundamentalistas. ¿Qué quiere decir fundamentalistas? Que volvemos al fundamento de la Torá. Es lo mismo que hizo después el reformismo protestante con respecto al cristianismo. Nosotros volvemos al fundamento de la Torá y decimos que todo lo que los rabinos hicieron con respecto a la exégesis de la Torá es una tergiversación total, etcétera, etcétera. El que estudia la historia del caraísmo ve cómo no hay posibilidades, cuando uno interpreta, de crear una nueva tradición. Digamos, no hay posibilidad de ir al texto y aplicarlo directamente, no existe. Pero lo que estamos diciendo es que Saadia Gaon lucha contra el caraísmo. El caraísmo también era una de las sectas que no creía en la mayor parte de las ideas que tienen que ver con la vida después de la muerte. Y Saadia Gaon, en su libro brillante, dice que la prueba de que existe otro mundo que no es este, es que este mundo es injusto. Por lo tanto, no puede ser que la historia termine ahí. Por lo tanto, debe haber otra instancia en la cual se hace justicia. Yo quiero dar mi opinión personal, y he escuchado, digamos, a muchos profesores que hablan de esto. De todo el libro de Saadia Gaon, de todo el libro brillante, este argumento sobre uno de los temas más convocantes y movilizantes es el más débil por lejos, digamos, acá no hay una prueba ni como una conclusión, no sé, semicientífica de algo que muy flojo me parece a mí ahora, pero hay muchos que dicen lo mismo. Quiero llegar ahora al segundo ejemplo de la filosofía judía medieval, que me va a tomar unos minutos, que tiene que ver con el principal filósofo de posiblemente toda la historia judía, que es Maimónides, ¿sí? Maimónides, filósofo, estamos hablando, Maimónides nació ¿en dónde? En Córdoba, España. En Córdoba, si no en Argentina, sino en España. Y es muy interesante porque los que fueron a Córdoba van a ver la estatua de Maimónides y hoy en día y todo. El problema es que Maimónides vivió hasta los 13 años en Córdoba, porque fue perseguido él y toda su familia por sectas musulmanas extremistas. No solamente todos los judíos tuvieron que escaparse. Entonces Maimónides hace un recorrido desde España hacia, primero pasa muy poco tiempo por la tierra de Israel y después termina entrando por Marruecos y se instala en Egipto, donde llega a ser una figura tremenda y termina siendo el médico personal del sultán del Cairo, ¿sí? Y también el jefe de la comunidad. Y ya en vida Maimónides es una figura polémica y una figura con mucha autoridad, por otro lado, porque pasa a representar las ideas de alguna especie de exégesis racionalista de las fuentes judías,
Y ustedes saben que los libros de Maimónides fueron quemados. ¿Por quiénes? Por judíos. Por judíos, digamos. Pensaban que era un hereje en vida, cuando él estaba vivo. Estoy avisando acá para que no me pase de algo parecido cuando termine la conferencia. Pero hoy en día Maimónides es una tremenda autoridad en todo y cada uno lo lleva para su costado. Hay un chiste que dice que hay Maimónides y Ormónides y todo lo que ustedes quieran. Pero el 90% de las interpretaciones son, creo que, absolutamente tergiversadas, y especialmente en lo que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy aquí. Y yo quiero contarles qué dice Maimónides sobre esto. Hay dos lugares en los escritos de Maimónides donde él habla sobre la vida o sobre una instancia que tiene que ver con después de la muerte. ¿Sí? Uno es en una introducción que él escribe de muy joven, exactamente al capítulo del Tratado del Talmud que yo les comenté antes. ¿Sí? Él escribe una explicación. Y otra es en el último de los libros de su compendio de leyes judías de Halajá llamado Mishneh Torah. Es un nombre muy pero muy humilde. Mishneh Torah quiere decir literalmente la segunda Torah. ¿Sí? Es un nombre muy humilde para ponerle a su libro. Menos mal que no puso, no sé, la primera, porque si no está terminado haciendo la segunda. Pero la idea del Mishneh Torah, dice Maimónides, es la siguiente. Dice, yo te voy a resumir toda la tradición rabínica y nos vamos a saltear las discusiones. Entonces tú vas a leer lo que dice la Torá y si quieres saber qué hacer, tienes que leer mi libro. ¿Ok? Y en vez de dedicarte a estudiar la tradición rabínica, es decir, el Talmud, que es algo muy difícil para adquirir práctica con eso, se necesitan muchos años, vas a basarte en mi libro y ahí vas a tener tiempo para estudiar filosofía, que es el objetivo principal de esta vida. Bueno, ahora esto es una introducción a cómo puede ser que le quemaron sus libros. ¿Sí? Voy a empezar por el Mishneh Torah. El Mishneh Torah, digamos, el libro de leyes del Rambam, el último de los libros se llama Las leyes de los reyes. Las leyes de los reyes. ¿Por qué? Porque en la Torah nosotros tenemos unos pocos versículos acerca de qué hacer en el caso de que los hebreos que salían del desierto entran a la tierra de Canaán, después la tierra de Israel, y en algún momento digan, nosotros queremos un rey igual que todos los demás pueblos. El tema de la monarquía en la historia judía es un tema muy controversial porque en la Biblia misma nosotros vemos que cuando los judíos realmente piden un rey, ¿a quién se lo piden? Se lo piden a Shmuel, al profeta Shmuel. Shmuel se ofende. Y Dios también se ofende, a pesar que lo concede. ¿Por qué se ofende Dios? Porque dice, porque la creencia era que el verdadero y el único rey es Dios. No hay y si ponemos a un rey de carne y hueso, lo que más tenemos que estudiar y saber antes de nombrarlo van a ser las limitaciones que va a tener. ¿Sí? Que eso después es muy interesante. Gran parte de la Biblia judía es la historia de la corrupción monárquica, porque los reyes no cumplieron con las restricciones que la misma Torá les imponía.
más, reyes muy famosos y muy sabios, y incluso el más sabio de todos en la tradición, que es el rey Salomón, fue el primero que no cumplió con las restricciones que impuso la Torá. ¿Ok? Ahora, lo que dice Maimónides en este capítulo, que habla más que nada acerca de cómo tienen que ser las características del rey, de alguna manera le da... ¿Ustedes saben cómo se hacía la ceremonia de nombramiento del rey? Se lo ungía, ¿verdad? Se lo ungía con aceite, cosa que no sé cómo es, realmente es tan incómodo una cosa así, pero bueno, se lo ungía con aceite al igual que se ungía al sumo sacerdote, y esa era la forma de nombrarlo rey. ¿Cómo se dice la palabra ungir en hebreo? Mashah. Viene del verbo o de la raíz mem, shin, hav, ¿ok? Que quiere decir ungir, pero de ahí viene también después la palabra Mashiach. Mashiach, el Mesías, es el ungido. Por eso también siempre el Mesías fue asociado con la monarquía, es decir, como que tenía que ser un rey. Por eso también, esta es una historia larga que no quiero entrar, según la tradición de Israel, y nosotros lo leemos en nuestras tefilot de todos los días, el rey Mashiach es de la dinastía de David, ¿sí? Que fue también alguien que no cumplió con las leyes de la Torá, con muchas. Es decir, la tradición mesiánica desde un principio se asocia con la tradición monárquica. Y esto es lo que Maimónides le queda muy claro, y lo que él dice hacia el final del Mishneh Torah de su libro es lo siguiente. Dice así: que nadie, yo les voy a hablar de lo que es para la tradición de Israel el mundo venidero. Y dice así: que nadie se imagine, por ejemplo, que en el mundo venidero va a salir hacia la calle y en el primer árbol va a sacar un billete de $100 y con eso va a ir después al supermercado. No existe. Lamento informar. Que nadie se imagine que alguna ley de la naturaleza va a cambiar. ¿Ok? Que nadie se imagine que, no sé, que las personas no van a ser como las conocemos ahora en su naturaleza, o que, no sé, que 2 más 2 va a ser 5, o que nosotros vamos a poder volar. Lo único que va realmente a ocurrir en esa época es que va a haber un rey llamado Mashiach que va a crear una sociedad modelo. Y la sociedad modelo es una sociedad que se basa, ¿sí?, en las leyes de la Torá. Esa sociedad modelo, posiblemente, y acá hay una pregunta que tampoco me quiero meter porque es compleja dentro de los investigadores, esa sociedad modelo va a tener que, es una de las visiones también que tiene que ver con la tierra de Israel como el lugar de la sociedad modelo. Y entonces, por ejemplo, lo que va a suceder en la sociedad modelo es que las personas, en vez de invertir su dinero en, no sé, en seguridad privada, o ir por la calle y estar preocupado todo el tiempo a ver si, en Argentina se llama entradera, salidera, ¿saben lo que es eso? Es cuando uno vive en una casa y lo interceptan para robarle cuando está por entrar o cuando está por salir, entonces le roban el auto, o entran con, bueno, esos son inventos
la filosofía argentina tan interesante. Pero como no voy a tener que, dice el Maimónides, como no voy a tener que preocuparme por ese tipo de situaciones en la cual la mayor parte de los seres mortales tienen que estar todo el tiempo preocupándose, ¿sí? Entonces, ¿a qué se va a dedicar? ¿A qué se van a dedicar las personas? Al estudio, a la filosofía, al conocimiento. Para Maimónides, cuando la Torá dice en el capítulo número 1 que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que lo creó con raciocinio. Es decir, Dios es un ente inteligente, o es, algunos dirían, según Maimónides, es la inteligencia del universo. Y nosotros sabemos, yo lo he comprobado estando este Shabbat en la casa de Gustavo con su perra también, que los únicos seres inteligentes en este universo son los seres humanos, ¿sí? Son los que pueden pensar, los que tienen conciencia, los que pueden elaborar sus sentimientos, los que pueden planificar, los que pueden crear, etc. Para Maimónides, eso es la imagen y semejanza de Dios. Y eso, de alguna manera también, es el objetivo del haber nacido. Ahora lo voy a decir en lenguaje medieval, ¿ok? El objetivo de esta vida, según Maimónides, que era un aristotélico, es el perfeccionamiento intelectual. ¿Ok? Entonces, la era mesiánica lo que produce es sacar todos los escollos y todo lo que nos estamos ocupando los seres humanos durante casi toda la vida, para poder dedicarnos a lo realmente importante. ¿Ok? Y para resumir este libro pequeño de Maimónides, diría que es la primera vez que alguien se atrevió a escribir algo sistemático dentro de un libro también que es de leyes, que no tiene que ver con ideas, son leyes concretas. Para Maimónides, la situación diferente a la que nosotros conocemos aquí o en la historia de la humanidad conocida tiene que ver con un cambio. Va a parecer muy revolucionario lo que voy a decir ahora, pero tiene que ver con un cambio político. Que si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo mejor para la vida y para la sociedad, y no nos vamos a poner de acuerdo, es parte del problema. Pero supongamos que nos podemos poner de acuerdo, entonces también podríamos llegar a suponer que la política va a ser no solamente la herramienta para que se enriquezcan los políticos, sino la herramienta para que la vida nuestra sea mejor. Y es increíble que el principal filósofo de la historia judía dice que el mesianismo es una situación política novedosa. ¿Ok? ¿Se entendió el argumento? Muy bien. Eso es uno de los puntos de Maimónides. Voy al segundo punto, que recuerdan, era una interpretación al capítulo del Talmud que habla sobre el mundo venidero. Yo lo voy a resumir, eso habría que realmente estudiarlo mucho y lo voy a resumir a mi manera, lamento porque estoy hablando yo, pero lo que dice Maimónides ahí, Maimónides introduce dos conceptos que son centrales en la vida. Dice, hay algo que se llama lishma. ¿Qué quiere decir en hebreo lishma? Son como dos palabras en conjunto. Li es para
le sería. Shma viene de Shem, es decir, de nombre. Lishma traducido quiere decir en su nombre. Lo contrario de Lishma es lo Lishma, es decir, no en su nombre. No en su nombre. ¿A qué se refiere Maimónides? Maimónides dice: yo sé que existen un montón de versiones y de cuentos y de un montón de cosas acerca de lo que es o lo que será la vida después de la muerte. ¿Sí? Pero quiero decir primero cuál es mi problema con eso. En realidad hay dos problemas. Ahora estoy citando a Maimónides. Por favor, no me responsabilicen a mí. Después le digo dónde está, lo van a buscar. Está traducido también. Dice Maimónides: la gran mayoría de las personas que hablan o que citan esa clase de leyendas que son judías, están en la literatura hebrea, lo citan de manera estúpida. Estoy citando a Maimónides, ¿sí? Y el segundo gran problema que hay acá es la interpretación literal. Es decir, las personas no ven cuál es realmente el mensaje metafórico que tienen todas esas leyendas, sino que realmente lo creen literalmente. Entonces, por ejemplo, se ponen a discutir si yo, no sé, salgo a la calle ahora y, no sé, Has Shalom, no sé, tengo un accidente, ¿sí? Me atropella un coche. Después, cuando haya la vida, existe la vida después de la muerte, ¿cómo revivo? Digamos, con esta camisa, o con algún brazo que me va a faltar, o con algo. Es decir, esto ya lo estoy citando a Maimónides, lo ridiculiza de tal manera, es decir, se empiezan a armar discusiones de este tipo que son absolutamente ridículas y provienen por el problema de la interpretación literal, ¿ok? Y no, la gente no piensa realmente cuál es la profundidad del mensaje de todas esas leyendas. El segundo problema que dice Maimónides que existe con respecto al Olam Haba, al mundo venidero, es que las personas en este mundo actúan exactamente igual que los burros con la zanahoria. También en México se dice ese ejemplo. Es decir, si no hay castigo o no hay recompensa, no actuamos como debe ser. Eso se llama lo lishma, no en su nombre. Ahora, nosotros sabemos que los niños actúan así. Es castigo o recompensa. No saben cuál es el bien por sí mismo o el mal por sí mismo, ¿verdad? Es castigo o recompensa. También la perra de Gustavo actúa así solamente, por castigo o recompensa. Pero, ¿en qué etapa deberíamos evolucionar? Dice Maimónides así: después, supongamos, el niño entra al colegio. Ustedes saben que históricamente había una costumbre de enseñar el abecedario hebreo en una tabla de madera que estaba grabado el abecedario. En la tabla se ponía miel. Entonces los niños es como que comían la miel y así era como que dibujaban. Entonces, ¿qué es lo que realmente querían los niños? La miel, ¿ok? Pero después llega, supongamos, el momento de los estudios universitarios.
estoy actualizando el ejemplo de Maimónides. Cuando uno va al estudio universitario, ¿cuál es su objetivo? Aprender. Muy bien, aprender. Acá hay un tzadik, se dice un tzadik en Sdom, en la ciudad de Sdom. Yo lamento decir que el 99% de las personas que van a estudiar a la universidad es para ganar dinero, para poder mantenerse, ¿sí? Por eso alguien que va a estudiar, no sé, filosofía, como yo, los padres se preocupan mucho, digamos, ¿qué vas a hacer después? Y yo tuve toda la vida así, mi hijo, no sé si me quiso hacer una broma o no, pero mi hijo que vive en Israel, mi hijo quería estudiar filosofía y el corazón todavía hasta ahora lo tengo. Y me empecé a acordar de Maimónides y de todo, pero también se acordaba que lo iba a tener que mantener toda la vida. Pero entonces dice, entonces en la universidad las personas, digamos, la gran mayoría lo que quiere es una carrera y quiere excelencia en esa carrera y quiere destacarse. Y a lo mejor hay gente que quiere realmente contribuir a ayudar a los demás o a la ciencia o a lo que sea, pero siempre el sistema funciona con castigos y premios, ¿verdad? El ejemplo que da Maimónides no es el del universitario, sino increíblemente el que estudia para ser rabino. Dice, yo conozco gente que estudia para ser rabino solamente ¿para qué? Porque quieren que lo llamen rabino. Eso, digamos, lo que interesa es el honor, no la Torah, el honor. Yo he sido rabino en comunidades en Israel durante muchos años y lo quise tratar este tema, que no me gustaba que le llamen rabino. No sé si funcionó, pero me quise hacer el maimonidiano, pero hay algo ideológico acá muy importante, que el honor, en este caso, convierte a lo que sería el objetivo de la vida en algo de lo lishma, es decir, algo que no es en su nombre. Es verdad que es muy depende de cómo cada uno se lo tome, pero digamos, la mayor parte de los rabinos que yo conozco, la mayor parte están en el lo lishma. Es más, todos estamos en el lo lishma todo el tiempo, porque siempre hay alguna clase de beneficio que nosotros recibimos de alguna acción que hacemos, ¿verdad? Pero lo que dice Maimónides es que de todas maneras la vida debería ser una toma de conciencia acerca de por lo menos cuál es el ideal a seguir. Y el ideal a seguir es el actuar y el hacer el bien o las cosas de buena, digamos, las cosas buenas porque eso es el deber. Y no porque tengo el miedo a que me pare la policía afuera o porque quiero la recompensa de, no sé, la nota o el dinero, o ¿cuál es el ejemplo que da Maimónides? La fama. El Olam Haba. El Olam Haba, es decir, el mundo venidero. Y dice Maimónides, la mayor parte de las personas que yo conozco, ¿sí, Maimónides? La mayor parte de las personas que yo conozco utilizan a la Torá y a la tradición como la base del lo lishma, es decir, que solamente la cumplen porque o tienen miedo al castigo o quieren la supuesta recompensa que va a venir ahí, que en este caso es la promesa de algún tipo de vida después de la muerte. Es decir, para resumir a Maimónides, lo que está haciendo él acá
es bajando totalmente el rango, la importancia que tiene este tema y decir que posiblemente pueda ser uno de los temas más peligrosos que tienen los seres humanos como para cumplir con el verdadero objetivo racional que tiene esta vida, que es hacer las cosas bien porque así debe ser y no porque tengamos castigo o recompensa. ¿Se entendió? Sí, todo este argumento es para traer al Olam Abba como el ejemplo máximo de la Torá y de la liturgia judía. Nosotros leemos 2 veces por día, al acostarnos y al levantarnos, leemos el Shema Israel, la lectura de 3 párrafos de la Torá que empiezan diciendo, es muy difícil la traducción acá, pero es: oye Israel, nuestro Dios es único. Y después el primer párrafo dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Es decir, si lo leemos detalladamente, vemos ahí que es un buen ejemplo de una vida o alguien que se pone como objetivo en la vida el lishma, ¿ok? Que está acá metaforizado con el amor a Dios. Quiere decir, el amor a Dios es hacer las cosas como se deben hacer. Ahora, el problema es, ¿qué dice en el segundo párrafo después? Es decir, sí van a cumplir con la Torah. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a haber lluvias. Si lluvia era sustento en esa época. Si no van a cumplir con la Torah, va a haber sequía. ¿Ok? Es decir, apenas termina el párrafo de la entrega total en su nombre, ¿sí? En Lishma, viene un párrafo que nos habla de castigo y recompensa. ¿Cómo puede ser? Están uno detrás del otro. Pusieron los rabinos de la tradición judía, pusieron eso. No están en la Torah uno detrás del otro, sino que están en la liturgia, en lo que leemos a la noche y a la mañana. ¿Cómo puede ser que eso sea contradictorio? Van a venir luego algunos intérpretes con espíritu de maimonidiano y van a decir que en realidad la Torá, para decir una palabra moderna, es inclusiva. Es inclusiva, es decir, si la Torá fuese solamente según la teoría de Maimónides, en toda la historia de la tradición de Israel habrían 3 personas que estarían dentro de la posibilidad de cumplir con ese primer párrafo. Pero el problema es que la Torá es inclusiva. Pero ser inclusiva no quiere decir que la Torá no nos fije cuál es la meta final. Es decir, el segundo párrafo es el párrafo en el cual todos nosotros vivimos todo el tiempo. Pero el ideal es el primer párrafo. El ideal es el primer párrafo. ¿Ok? Ahora, quiero agregar un solo punto y a lo mejor después abrir la discusión. Yo imagino que no van a tener lo que discutir conmigo, pero por las dudas vamos a dejar unos minutos. Gracias, no quizás que cuando hago un chiste me quedo serio, ¿no? ¿Qué pasa en la edad moderna? ¿Qué pasa en la edad moderna? La edad moderna tiene 2 puntos contradictorios. Desde el punto de vista de la historia judía estoy hablando. Tiene 2 puntos contradictorios.
por un lado, y eso algo lo hablamos en la plática de la mañana, por un lado, y estoy hablando realmente de la edad moderna de hace 200, 250 años hasta el día de hoy. Por un lado, los judíos, sobre todo en la Europa central, pasan por lo que se llama en historia judía el proceso de la emancipación. Emancipación quiere decir recibir derechos ciudadanos como individuos, y no solo por el hecho de pertenecer a un grupo, sino por el hecho de ser un ser humano. ¿Sí? Eso es la emancipación, que es un proceso largo y muchos dicen un proceso fracasado. Sobre todo la ideología sionista dijo que eso fracasó en Europa, y posiblemente el Holocausto sea el sello de ese fracaso. Pero es muy interesante de todas maneras lo que pasa en toda esta época, porque, y esto lo hablábamos también a la mañana, porque es la primera vez que los judíos están obligados a definirse a sí mismos como una religión. Hace solamente 200 años. ¿Y por qué están obligados? Porque si yo quiero participar, digamos, si yo ahora paso a ser ser humano y quiero mis derechos con respecto al Estado, no como judío, solamente porque soy, no sé, mexicano, no tiene nada que ver, puedo ser de cualquier creencia o lo que sea. Ahora, el problema es que en Europa Central, donde dominaba la Reforma protestante y sobre todo la versión luterana, hay un concepto muy interesante que se llama religión, que es muy interesante qué quiere decir, pero al judaísmo le resulta extraño. Voy a nombrar solamente dos cosas. De esto podríamos hablar 2 horas, pero no es nuestro tema de hoy. ¿Por qué le resulta extraño? Con la religión luterana lo que sucede es que los momentos religiosos son vividos en situaciones espaciotemporales determinadas. Por ejemplo, yo pongo en práctica mi religiosidad cuando voy a la iglesia. En la iglesia voy en un determinado momento. En cambio, la tradición histórica del pueblo de Israel dice que uno no es judío solamente cuando va al Kabbalat Shabbat, por ejemplo, cuando va a Yom Kippur, sino que el judaísmo es una forma de vida que se aplica absolutamente, hasta incluso cuando uno está durmiendo, no sé cómo, pero se aplica en todos los momentos de la vida, ¿sí? Y el concepto de religión es un concepto compartimentalista. ¿Se entendió? Porque 2 horas para hablar de esto, no lo vamos a hacer, pero es uno de los síntomas más interesantes de la historia judía moderna. Y los primeros que adoptan esto son los judíos liberales, primero los reformistas, después también los judíos conservadores. Yo soy uno de los que predica ya hace algunos años, y mi amigo Gustavo también lo sabe bien porque está harto ya que hable de esto, que nosotros estamos viviendo de alguna manera como el óxido, digamos, una especie de resaca se dice, resaca de ese proceso que empezó hace 200 años y que también definimos al judaísmo como religión, y no vemos cuáles son las problemáticas que eso nos trae. Y que deberíamos realmente redefinirlo de otra manera.
Eso es principalmente dentro de las corrientes liberales, digamos reformista o mazortí. También gran parte de la ortodoxia hace lo mismo, digamos. Al principio entendió que era algo contradictorio y para participar del juego de los derechos civiles no tuvo ninguna otra opción que llamarse así. El segundo punto que ocurre con la emancipación es lo siguiente. Casi todas las religiones o tradiciones culturales tienen su forma de pensar bastante clara, que se va como puliendo durante la historia a través, por ejemplo, no sé, el catolicismo es a través de cierto nivel o cierto sistema de autoridad piramidal, ¿ok? Donde se puede discutir mucho, etcétera, pero después decide alguien, ¿ok? En el judaísmo, ¿cómo pasa eso? El rabino existe solamente para criticarlo, ¿sí? No decide nada. No decide absolutamente nada. Yo cuando participo de algún evento interreligioso y cuento esto a los colegas curas, no lo pueden creer, digamos. Pero entonces sí, yo vengo acá sobre todo porque ustedes escuchan con mucha atención. Si yo hablo, no sé, en la sinagoga, nadie me toma como autoridad, digamos, tengo que convencer, ese es el problema, tengo que convencer, tengo que dar argumentos, no puedo hablar en nombre de la autoridad. Y el tema es que en esta época, es decir, hace 150, 200 años, empezamos a comparar a todas las religiones que vienen ordenaditas, con dogmas, con creencias, etcétera, etcétera. Y el judaísmo es, ¿cómo se dice en hebreo? Un balagán total, es decir, es una ensalada donde todos se pelean con todos por cada idea. Sí, está, no sé, el chiste de los dos judíos, tres sinagogas, y el no hay autoridad. Y las capacidades interpretativas casi como que no tienen límite, digamos, ¿quién pone el límite a lo que es una interpretación correcta y quién no? ¿Cómo se pone eso? Muy difícil. Digamos que ahí siempre es a posteriori. Si te reconocen a posteriori como una interpretación, puede ser que ahí sea correcto, entre comillas, pero a priori no existe. Entonces, cuando el judaísmo se empieza a enfrentar a esto, a todos los que tienen orden, y nosotros somos solamente un grupo de seres humanos que discute, aparte de convertirnos en religión, se empiezan a escribir libros acerca de creencias judías. Ustedes saben que uno de los pocos en la historia también que quiso resumir cuáles son los principios del judaísmo fue Maimónides, el que estábamos hablando antes. Y podríamos traer acá una lista interminable de grandes sabios y rabinos que en su época y después decían: ¿quién sos para decir cuáles son las creencias del judaísmo? ¿Quién te dio la autoridad? Es más, podemos tener otra versión, o acá te equivocaste. Pero en la época de la emancipación, los judíos no tienen opción y empiezan a tratar de ordenarse. Ahora acá viene la paradoja. Cuando se ordenan, podemos adivinar a lo mejor cuál es el lugar que ocupan
que ocupa, por ejemplo, la creencia de la vida después de la muerte, en ese ordenamiento ideológico. ¿Alguien quiere apostar algo? Bueno, yo les digo, no solamente que no ocupa ningún lugar, sino que, por ejemplo, en las corrientes liberales, si ustedes ven hasta el día de hoy, los libros de rezo reformista e incluso los libros de rezo del movimiento Mazortí, por ejemplo, el libro de rezo que para mí es la contribución más importante cultural que hizo el movimiento Mazortí, en este caso en Israel, sacar un sidur realmente con ideología muy importante, pero por ejemplo, en el cual yo estuve personalmente muy involucrado en eso, pero por ejemplo cuando hay alguna referencia en los rezos a la resurrección de los muertos, los reformistas desde hace 200 años hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hicieron? Por ejemplo, cuando dice Beneemán Atal Hayot Meitim, tú confiamos en ti que vas a resucitar a los muertos. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron el texto. Lo cambiaron. Los conservadores no cambiaron el texto. Por ejemplo, lo que se fija en el último sidur, pusieron una línea en la mitad del texto y dan dos opciones. Para el que el que pueda leerlo sin problema, el tema de la resurrección de los muertos, y para el que quiera algo, una interpretación metafórica de eso, ¿sí? Pero ¿por qué estoy contando este cuento moderno? Lo estoy contando, y ahora para resumir en realidad toda esta reseña histórica, que a pesar de que ha durado más de una hora, es realmente es un pecado lo que he hecho, porque he tocado puntos muy muy concretos y los he generalizado. Pero lo que quiero decir es que el tema, yo realmente no sé qué pasa, creo que ninguno de ustedes sabe qué pasa después de la muerte. Hay algunas personas que dicen que saben lo que pasa. Generalmente, fíjense si ahí hay algún negocio de por medio. Pero históricamente y objetivamente, antes de entrar en la discusión acerca del concepto en sí mismo, queda más que claro que esta creencia como máximo fue marginal en toda la historia judía. Como máximo fue marginal, y como mínimo no existe, por ejemplo, la Torá. Pero como máximo fue marginal. Los judíos no se ocuparon en deliberar de qué es lo que pasa después de la muerte. Y yo les voy a decir una teoría que para mí es como media obvia y que creo que esto sí vamos a compartir. El principal motivo por el cual no hay una deliberación, el tema es marginal, es por el increíble hincapié y el increíble énfasis que pone la tradición judía en esta vida, que a veces nos puede parecer difícil, es casi siempre difícil, a veces nos puede parecer sin sentido, a veces nos puede parecer, como decía Saadia Gaon, no puede ser que esto termine acá y no haya otra instancia correctiva de esto. Pero si hay un mensaje realmente que tiene que ver con las fuentes judías,
es que uno tiene que afrontar lo que existe y tratar de no afrontarlo con ilusiones o con todo tipo de cuestiones que en realidad lo que nos van a producir es que esa confrontación con los problemas de la vida no sea la mejor, o no elijamos la mejor opción, o también la opción más adecuada desde el punto de vista racional y emocional. Pero vamos a poner el énfasis en otra cosa que no está acá. Yo ahora estoy explicando no lo que creo yo, no lo que creo yo en general, sino que por qué me parece que este tema en toda la historia judía, que es digamos, la tradición cultural de las más antiguas, ¿sí? ¿Por qué no se pone el énfasis? Ahora, acá me dijeron gente que vino, hermanos budistas. Hay gente que... Tú, ¿lo puedes explicar a lo mejor que yo? Hay acá muchas diferencias. Entiendo, yo en realidad no entiendo nada, pero entiendo que hay muchas ramas dentro del budismo también, en donde este tema está tratado, no es para nada marginal. No es para nada marginal. Y quiero tener una posición hereje en este tema, pero viene desde la ignorancia total. Y pido disculpas por adelantado. A lo mejor hay otros lugares donde la confrontación con lo difícil, lo concreto y lo material de la vida es una misión tan tremenda y tan casi imposible, donde la única solución en realidad es como sacarnos de la confrontación y decir que no es algo, no es lo más importante, y nos lleva a otra situación que no es la que está acá. Esto lo digo de la ignorancia. Y se puede decir también de una manera marxista, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, si yo no tengo lo que comer, supongamos, y es muy difícil la resolución de ese problema, a lo mejor es mucho más útil decir que lo que hay, que esta situación no es la más importante, o no es la que más sentido, sino que al meterme hacia mí mismo o hacer todo tipo de cuestiones que contribuyeron tremendamente a la historia de la humanidad, pero lo que hacen en la práctica y en determinados lugares del mundo, sobre todo los superpoblados, es que no me confronte con ahí no se puede imponer de alguna manera lo que decía Maimónides con respecto al rey Mesías, que iba a arreglar la economía. Imagínense una cosa así. Es algo tremendamente imposible en cualquier lugar, y en algunos es más imposible. Esto fue una nota desde la ignorancia. Es muy posible que no tenga razón, a pesar de que pienso que sí, pero es muy posible que no tenga. Y si quieres después lo seguimos discutiendo. Hay y ahora lo voy a abrir. El título de esta plática tenía otro componente también, que es mucho más fácil de resolver, que tiene que ver con la transmigración de las almas. Una tontera que todos sabemos cómo es, ¿verdad? Bueno, un resumen muy rápido. Esta creencia que también aquí
también aquí hay otras culturas, incluso mucho más antiguas que el judaísmo, donde este tema pasa a ser central. En el judaísmo existe, no puedo decir que no existe, pero es todavía menos que marginal. Es menos que marginal. El judaísmo, por ejemplo, que no sé, ¿cuántos años tiene la tradición judía? 3.000, 3.500. La primera vez que vemos algo referido a la transmigración de las almas aparece en un libro que se supone ser uno de los libros precursores de la Kabbalah y la mística medieval, que es el Sefer HaBahir, el libro de la claridad. Esto es en el siglo XII, principio del siglo XIII. Se nos habla ahí de la transmigración de las almas. ¿Alguien conocía el Sefer HaBahir? No. Alguien, es decir, no es un libro que pasó a... No, lo que quiero decir nuevamente es que existe, es más, yo creo que existe en este caso, dentro del desarrollo del judaísmo medieval, como en todas las épocas, pero acá se puede ver de manera mucho más concreta la influencia externa para este tipo de creencias. Es una creencia muy arraigada en muchas culturas y el judaísmo no la tuvo nunca hasta el siglo XIII, que para el judaísmo es algo casi también moderno. Ni qué hablar que en todas las fuentes que cité antes, ni qué hablar que, por ejemplo, si le preguntásemos a Maimónides qué cree de eso, ¿qué es lo que contestaría? Que no sé, entre eso y no sé, las brujerías que hacen en otro lugar, no, es el mismo tipo de creencia. Maimónides no hubiese creído en eso. Pero, nuevamente, para ser honesto intelectualmente, dentro de las fuentes y visiones místicas medievales, porque en las fuentes místicas judías antiguas tampoco existe este tema. Dentro de las fuentes místicas medievales y también en las fuentes importantes, porque por ejemplo el Zohar, que es el libro fundacional de la mística medieval, el libro más importante, existe el tema de la transmigración de las almas. Pero hasta cuánto este tema es un tema importante, no lo sé, creo que no lo es. Creo que no lo es. Digamos, hoy en día se estudia como una especie de curiosidad. Digamos, yo estudio eso, digamos, me resulta interesante. Pero claramente no pasó, ya vi la señal. Claramente no pasó de la marginalidad a algún tipo de centralidad. Y sobre todo, para volver acá con la tesis principal, que la... No te preocupes. Ahí me preocupó. Sobre todo con la tesis principal de que la tradición judía ve a la vida con los ojos bien abiertos, con la intención de comprender la complejidad de la vida y su problemática en toda su dimensión y no escaparle a eso, Y sobre todo también porque me parece que la visión ideológica del Lo Lishma, es decir, que el objetivo principal de esta vida es ser buenas personas porque ese es el objetivo principal y no por lo que van a decir,
o por el beneficio que vamos a tener, como esas fueron las ideas que finalmente triunfaron, todo lo que tiene que ver con cuestiones de otras vidas o cosas que no podemos ni saber ni comprobar y que a lo mejor podemos creer, aunque tendríamos que definir aquí muy bien qué quiere decir el verbo creer. Yo no creo en el verbo creer, o creo que por lo menos tenemos que definirlo antes de decir de qué estamos hablando. Hoy a la mañana decíamos también que el verbo que se utiliza en hebreo con respecto a Dios no es creer, sino que es serle leal. De ahí viene la palabra emuná, de ser ne'eman, ser leal a Dios, no creer en Dios, ¿ok? Y por todos esos motivos, finalmente no di la respuesta de qué va a pasar después, porque no la sé, pero tampoco creo que nadie la sabe. Pero espero que esta reseña histórica haya ayudado, pues no es solamente decir que no lo sé, haya ayudado a entender por qué los judíos casi no se ocuparon de esto.